pues sería el primer día de clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a, básicamente, definir toda la teoría bueno, alguna de la teoría, para la congruencia de triángulos, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy, congruencia de triángulos. Vamos a hacer unas definiciones, una notación y los criterios de congruencia de triángulos, ¿verdad? Ok, entonces la clase hoy es bastante teórica y pues quisiéramos avanzar en la teoría y para eso tienen el documento y también después hacer algunos ejercicios. Y de nuevo, los ejercicios van a ser enviados por aquí mismo, ¿verdad? Entonces vamos a programar ahí un trabajo y por ahí se van a enviar. Profe, ¿lo va a enviar por correo o por Classroom? Por Classroom sería. La tarea. Sí, la tarea. Van a ser un par de problemas únicamente para no cargarlos tanto. Ok, entonces empecemos con esto, ¿verdad? Entonces tenemos por acá, ¿verdad? En general, ¿verdad? Dos figuras geométricas son congruentes si tienen exactamente la misma forma y tamaño, ¿verdad? Por ejemplo, a ver, entonces vamos a utilizar el programa que siempre nosotros usamos, que es GeoGebra, para básicamente hacer un par de figuritas por aquí, ¿no? Por ejemplo, si vos tenés a un polígono regular así como este, que tenga, digamos, 3 vértices, o sea, un triángulo, y luego, digamos, vos tomás, digamos, otro triángulo que tenga uno de los lados ya dados. Por ejemplo, esos dos triángulos, ¿verdad? Serían ahí el triángulo ABC y el triángulo ABD. Son dos triángulos que de hecho, en este caso, son congruentes, esos dos triángulos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se dice congruencia de triángulos? Ah, pues, esa congruencia de triángulos lo que implica, básicamente en la definición lo vamos a hacer, es de que ese par de figuras, ¿verdad? Tienen los mismos ángulos, o sea, dado que esa figura es un polígono, no tienen los mismos ángulos, o sea, ángulos son correspondientes entre sí, y los lados también son correspondientes entre sí. O sea, esa correspondencia se puede hacer de manera única, ¿verdad? O sea, un lado del triángulo corresponde a un lado del segundo triángulo y un ángulo de un triángulo corresponde al otro ángulo del segundo triángulo también. Entonces, básicamente, ese tipo de relación, donde se da una igualdad entre ángulos y entre lados, se llama una congruencia, ¿verdad? Una congruencia de triángulo, entonces vamos a definirla aquí después en el documento. Ok, entonces, además, anteriormente ya hemos visto congruencia de segmentos y de ángulos, estableciendo básicamente la misma a partir de la igualdad de las medidas. O sea, nosotros decimos de que dos segmentos son congruentes si tienen la misma medida. También nosotros decimos dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida. Entonces, esos son ya definiciones que hemos hecho anteriormente, ¿verdad? Además, dice que recordemos que el concepto de congruencia está muy cercano al concepto de igualdad, sin embargo, son conceptos distintos, aunque frecuentemente se confunden. Básicamente aquí es para cuestiones o sea, que en geometría, ¿verdad? Por lo menos en congruencia, no hagamos esa, ¿cómo se llama? Esa confusión que puede haber para cuando vos decís, ah, sí, dos triángulos son iguales, decís vos. Ah, pero eso no es lo mismo, ¿verdad? O sea, vos podés decir de que este triángulo, el de la izquierda y el de la derecha aquí,
o sea, diciéndolo de manera incorrecta, podría decir, ah, son iguales esos dos ángulos, esos dos triángulos, ¿verdad? Pero no sería no sería la manera correcta de decirlo, ¿verdad? Entonces, lo que sí podría llegar a decir, ¿verdad? Es de que ese par de triángulos, ¿verdad? Pues sí son congruentes. Eso sí podría llegarlo a establecer, ¿verdad? Por ejemplo, a anotar este. Horario. Por ejemplo, ese par de triángulos que están por acá, ¿verdad? ¿Se ven? ¿Se alcanzan a ver, verdad? Creo que sí. Entonces, tener aquí el triángulo ABC y tener aquí este otro triángulo, ¿verdad? Entonces, de que esos dos triángulos cumplen la propiedad, ¿verdad? De que son congruentes, ¿no? Entre sí. Este es el punto D. Ok. Entonces, no confundamos, ¿verdad? Igualdad con congruencia. Esa era la parte. Entonces, además, ¿verdad? La igualdad, ¿verdad? Está estrictamente, dice, en relación entre dos nombres o dos expresiones para el mismo objeto. En cambio, la congruencia relaciona los dos objetos entre sí, ¿no? Que tienen la misma forma y el mismo tamaño. Entonces, además dice que aquí hay algo que quería como comentarles. A ver. Entonces, en matemática se llama un movimiento rígido. Esto que está por acá. Entonces, un movimiento rígido es aquel movimiento que resulta de hacer o una traslación, o una rotación, o un reflejo. Entonces, cuando eso pasa, entonces ese tipo de movimiento se llama movimiento rígido. Ok, entonces una traslación, ¿eso qué es? Es simplemente mover de lugar, o sea, cambiar de lugar al objeto. Por ejemplo, cuando nos referimos a una rotación, básicamente es girar respecto a un punto, a un objeto. Y cuando nos referimos a una reflexión, un reflejo, básicamente es como que tomar un espejo y reflejar el objeto en ese espejo como tal. Básicamente esos tres tipos de movimientos, no sé si lo sabían, que son la traslación, rotación y reflexión, se llaman movimientos rígidos. Entonces dice que sin que se modifique la forma y tamaño, podemos afirmar de que dos figuras geométricas son congruentes cuando al superponerlas se ajustan exactamente. Básicamente, por ejemplo, ¿verdad? Vos tenés aquí esta figura de aquí abajo. Entonces, en esta figura de aquí abajo, vos ves tres triángulos, ¿verdad? Entonces, tenés al triángulo ABC, al triángulo DEF y al triángulo IGH. Entonces, esos tres triángulos, resulta que son congruentes, ¿verdad? Pero esa congruencia tiene que darse, digamos, respecto a, o sea, poder hacer, por así decirlo, de que esos triángulos, o establecer de que esos tres triángulos son congruentes, porque, por ejemplo, si vos podés superponer, ¿verdad? Al triángulo ABC sobre el triángulo DEF, y si esa, digamos, si vos lo empezás a mover, ¿verdad? Ese triángulo, ¿verdad? El ABC sobre el triángulo DEF, entonces como que encajan, ¿no? Uno sobre otro, ¿no? Básicamente, si vos moves o desplazas hacia la derecha a ese triángulo, entonces veremos que se van a quedar, o sea, van a calzar los dos triángulos, ¿verdad? Van a ser como que de la misma forma, ¿verdad? Ok, entonces en este caso dice que el punto A quedará sobre el punto D, porque sería el vértice del triángulo, ¿no? O sea, los vértices correspondientes. A con D, el punto B va a quedar sobre el punto E y el punto C va a quedar sobre el punto F. Entonces hay una correspondencia entre los vértices, ¿no? Entonces esa correspondencia es la que nos va también a ayudar
a establecer cómo van a ser los lados correspondientes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el lado AB va a ser correspondiente con el lado DE, el lado BC con el EF y el AC con el DF. Entonces, esa correspondencia también se va a dar entre lados y también se va a dar entre ángulos. Entonces, vamos a utilizar esta notación. Que está aquí abajo. Le estoy diciendo. Entonces, la notación es, vamos a marcarla, es esta de aquí. Entonces, esta notación va a referirse a que el triángulo, ¿verdad? ABC es congruente con el triángulo DEF. Entonces, el simbolito de triangulito, bueno, el símbolo se llama, es la letra griega delta en mayúscula. En geometría lo usamos para definir a un triángulo, entonces se leería triángulo ABC. Esas tres rayitas que están acá significan congruente, ¿verdad? Entonces, ABC es congruente con el triángulo DEF. Otra cosa también importante que vamos a ver en la definición es de que las correspondencias de los vértices tienen que coincidir. O sea, el vértice A tiene que ser correspondiente con el vértice D. Entonces, estos dos van juntos. El vértice B tiene que ser correspondiente con el vértice E. Y el vértice C con el F. Básicamente también esto tiene que cumplirse, ¿verdad? Tiene que ser como que los que les corresponden uno a otro. Ok. Entonces, de manera... Profe. ¿Sí? Esa cosa que hizo ahorita del ABC, Uh-huh. lo puede demostrar en el GeoGebra, por favor. Ah, sí. Vamos a ver. Entonces, vamos a ir a GeoGebra. ¿Está bien? Entonces, mira. Vos tenés aquí a los vértices, digamos. Vamos a ponerlo. Aquí tenés este y este otro, ¿no? Pero no me quedaron tan bonitos. Vamos a verlo bien. Ok, entonces ahí están viendo GeoGebra, ¿verdad? Entonces miren que en GeoGebra ustedes tienen... vamos a hacer algo. Vamos a empezar de nuevo. Vamos a empezar de cero para que veamos cómo es la cuestión. Entonces vamos a poner aquí un triángulo cualquiera, digamos como este. Entonces vamos a terminarlo con esto. Ok, entonces tenemos el triángulo ABC. Ahí tenemos. Entonces vamos ahora a ubicar a otro triángulo. Digamos que tenemos aquí este fácil. Este y este otro. Ok, entonces digamos que este es bastante directo, ¿no? El DEF. Tiene ahí otro triángulo. Ok, entonces ahora vamos a utilizar una rotación, digamos. Vamos a hacer centro en este punto. Y vamos a rotar. Ok, vamos a rotar centro en F. Punto A. 90 grados. Centro en F. Punto A. 90 grados. Centro en F. Punto B. 90 grados. Ok, entonces y vamos a ver lo siguiente, ¿no? De que por acá se va a formar otro triángulo. Aquí, aquí, aquí y aquí. Ok, entonces vamos a empezar primero con... A ver qué pasó. Ay, 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 aquí estoy haciendo mal las cosas. Ok, entonces vamos a hacerlo bien. Pero solo estoy haciendo algo de unas rotaciones. Entonces decía, vamos a rotar este punto, centro acá, 90. Este punto, centro acá, 90.
Y este punto centro acá, 90. Entonces ahí tenemos, por así. Entonces este es otro triángulo. A, B, C. Entonces miren pues. Suponer que solo tiene a esos dos primeros triángulos. Tiene a los triángulos A, B, C y a los triángulos de E, D, F, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el que le corresponde uno a otro? Por ejemplo, o sea, en el triángulo de la izquierda, al vértice A, ¿quién le corresponde en el triángulo de la derecha? El E. El E, ¿verdad? Entonces, esos dos son como que correspondientes. Entonces, pues, yo bien podría decir, ¿verdad? De que el triángulo, a ver, entonces el triángulo, vamos a hacerlo así. Entonces, decía yo que se llamaba delta la letra, ¿verdad? El triángulo ABC es semejante, perdón, es congruente al triángulo. Entonces, ¿a quién le corresponde A? E, ¿verdad? Sí. ¿A quién le corresponde B? Entonces, ¿qué te fijas? El D. Si vos moves, así es. Si vos moves este triángulo a la derecha, entonces va a darte cuenta, ¿verdad? De que el E es el que le va a corresponder al B. Entonces, ahí sería B. Y por último, F, ¿verdad? Entonces, vos podrías Profe, establecer, ¿sí? Esa puso, congruencia entre los triángulos, sí. pero profe, puso, en vez de D, puso B otra vez. Uy, sí, sí. Vamos a editarlo ahí. Ese era D, lo siento. Ok, entonces ahí tenés, ¿verdad? Triángulo ABC es congruente con el triángulo EDF. Entonces quiere decir que lo que importa es quién es correspondiente uno con otro, ¿verdad? No es que estén ordenados de forma alfabética, pues tampoco es eso, ¿verdad? Simplemente es que los vértices corresponden entre sí y también los lados van a corresponder entre sí. Ok, entonces, fíjate que dibujé otro triángulo yo aquí arriba, ¿verdad? Ese triángulo también resulta ser congruente con el triángulo ABC. ¿Cómo sería la congruencia entre esos dos triángulos? No sé si lo alcanzan a ver. El A Ujú. es E. el A', el B es el B' y el C es el C'. Entonces, eso es lo que está pasando, ¿no? Básicamente, lo que pasó, o sea, y lo vuelvo a poner aquí, tal vez lo pueden alcanzar a ver ustedes, es de que se hizo una rotación. Cuando se hace una rotación, por ejemplo, el punto C va a corresponder con el punto... A ver, entonces, vamos a ver la rotación, ¿no? O sea, a ver si le alcanzan a ver. Entonces, el punto C va con el C', el punto A va con el A' y el punto B va con el B'. Ya miraste que es una rotación porque básicamente haciendo centro en este punto, ¿verdad? Que es el centro de rotación. Entonces todos los vértices van a quedar sobre los círculos en particular. Entonces eso se llama tener una rotación. Cuando la distancia de los puntos correspondiente a un centro en común es la misma, entonces eso está dado bajo una rotación. Además, cabe mencionar, ¿verdad? De que esa rotación no va a afectar, digamos, si todos los puntos están rotados a un mismo ángulo, entonces la rotación va a guardar congruencias. O sea, este triángulo va a ser congruente con este otro, porque la rotación es la misma cantidad de grados. O sea, vos podés hacer rotaciones de figuras. A ver, puedes rotar esta figura, digamos. Respecto a un centro dado, una cantidad de ángulos conocidos. Entonces, eso lo que va a ir haciendo es que se va a ir, digamos, generando triángulos congruentes. Ok, entonces eso es lo que básicamente está ejemplificado en la introducción.
Entonces, ahora pues me regreso al documento, al folleto. Ok, entonces, en el desarrollo de la clase, entonces están básicamente las definiciones y básicamente es lo que le había mencionado de congruencia. Entonces dice, sea ABC o sea, correspondiente con DEF, una correspondencia entre los vértices de dos triángulos. Si los pares de lados correspondientes son congruentes y los pares de ángulos correspondientes son congruentes, entonces la correspondencia ABC corresponde con DEF, se llama congruencia entre los dos triángulos y decimos que los triángulos son congruentes. Esta relación se denota por triángulo ABC congruente con el triángulo DEF. Sí, entonces se va a cumplir un conjunto de propiedades, que sería el triángulo ABC congruente con el triángulo DEF. Sí, solo sí. Los lados AB, BC, CA son congruentes con DEF y FD, respectivamente. O sea que el AB va con el DE, el BC va con el EF y el CA con el FD. Y además también se va a cumplir una congruencia entre los triángulos, entre los ángulos correspondientes. El ángulo A con el D, el ángulo B con el E, el ángulo C con el F. Ok, notemos también que el orden de los vértices es importante y se deben de reflejar en correspondencia entre los lados y los ángulos. O sea, A va con E, A va con D, B va con E y C va con F. Eso siempre y cuando, ¿verdad? Repito una y otra vez. Esos sean los vértices que se corresponden. Por ejemplo, en la GeoGebra que acabamos de hacer aquí, o sea, ABC no va directamente con DEF en ese orden, porque la correspondencia no era de ese tipo, ¿verdad? Entonces aquí por eso es que cambió, ya no fue o sea, aquí ya no fue DEF, ¿verdad? Sino que fue EDF, porque esa era la correspondencia. Tampoco se confundan al ver de que en el documento como dice DEF, entonces siempre tiene que ser así. Tampoco es así, ¿verdad? Aquí tenemos que interpretar qué significa esto y es que la correspondencia está dada de esa manera. Ok. Entonces ahora dice que se va a acostumbrar a nombrar las longitudes de los lados usando la respectiva letra minúscula del vértice opuesto. Por ejemplo, si vos tenés un triángulo ABC, entonces la medida del ángulo del segmento AB mide C. Eso es lo que decimos. Entonces me voy aquí únicamente a un triángulo. Digamos que solo tenga el triángulo ABC, así como este. Entonces, para ponerle nombre a los segmentos, entonces se utiliza de que el opuesto al vértice A sería el lado A minúscula. ¿Ya? Entonces, el opuesto al lado C sería C, el lado C minúscula. Y el opuesto al vértice B sería el lado B minúscula, y correspondería al segmento AC. Básicamente esa es una notación general que se da para los lados. Y también para los ángulos. Por ejemplo, en un triángulo ABC, el ángulo A sería el ángulo BAC. Entonces, este ángulo que se va a formar de este lado, ¿no? Okay. Segunda definición. Y es que dice que un lado de un triángulo debe estar comprendido por un ángulo cuyos vértices son extremos del segmento. De manera similar, un ángulo de un triángulo dice estar comprendido por dos lados del triángulo que están en los lados del triángulo. Entonces, básicamente, un par de lados definen un ángulo y por otro lado, un par de vértices van a definir a un lado también. Ok. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el primer ejemplo dice que en el triángulo ABC, AB está comprendido entre los ángulos A y B, y el ángulo C está comprendido entre los lados AC y BC. Bueno, bien, entonces eso es bastante directo, ¿no? Entonces, están los teoremas de congruencia, ¿verdad? Son tres, de hecho.
El primero es para, o sea, un criterio de congruencia que se llama LAL o lado, ángulo, lado. Y es una correspondencia en donde o sea, es una correspondencia de triángulos en donde una pareja de lados es congruente con o sea, de hecho tiene que ser dos parejas de lados más bien. Entonces, vamos a leerlo. Dice que si dos lados de un triángulo y el ángulo correspondiente por dichos lados son congruentes, respectivamente a dos lados y el ángulo comprendido por dichos lados de un segundo triángulo, entonces los triángulos son congruentes. Entonces, en la figura pueden ustedes ver, AB corresponde con DE. Y para establecer esa congruencia de segmentos, entonces utilizamos, por ejemplo, este par de segmentos, ¿no? A ver, vamos a marcarlo. O sea, cuando dos triángulos son congruentes, cuando dos lados son congruentes, entonces es normal marcarlos con la misma forma, ¿no? Como que esos dos son congruentes entre sí, entonces los marco. Y también, por ejemplo, AC es congruente con el DF. Y también, por ejemplo, cuando ángulos son congruentes entre sí, por ejemplo, aquí el ángulo A es congruente con el ángulo D. Y a veces como que los marcas con una misma marquita, ¿no? O sea, le pones el ángulo y una raya para indicarte que esos dos son congruentes entre sí. Entonces, eso te va a servir, digamos, para establecer las congruencias de los triángulos. Y en general, para resolver los problemas es bastante útil ir viendo quiénes son congruentes entre sí. Ok, entonces cuando eso ocurre, entonces decís de que el triángulo ABC es congruente con el DEF por el criterio lado, ángulo, lado. ¿Verdad? Porque es que tiene un par de lados, repito, y el ángulo que se forma entre ellos, congruente. Entonces, los dos triángulos van a ser congruentes. Ok, por otro lado, tenés al criterio ángulo, lado, ángulo. En este caso, en ese criterio, lado, ángulo, lado, ángulo, lo que se tiene que dar es una correspondencia entre dos pares de ángulos de los triángulos y el lado que corresponde a, o sea, que se genera entre ellos, ¿verdad? No puede ser cualquier lado, tiene que ser el que se genera entre ellos, ¿verdad? Ok, por ejemplo, en esta figura, el lado AB y el lado DE son congruentes y además los ángulos en A y en D son congruentes y el ángulo en D, en B y en E también son congruentes. Así que esto te permite establecer la congruencia de los triángulos. Y por último, el criterio lado, lado, lado. Y es de que también dos triángulos son congruentes para cuando sus tres lados son congruentes con otros tres lados en el segundo triángulo, ¿verdad? Entonces, en este caso, el AC corresponde con el DF, son congruentes ese par de segmentos. El BC con el EF y el AB con el DE. Entonces, si eso pasa, entonces estos triángulos van a decirse congruentes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en los ejercicios? A continuación, lo que vamos a hacer es buscar, o bien probar cuando dos triángulos son congruentes. Para hacer eso, entonces lo que tenés que hacer sería establecer la congruencia entre los lados o entre los ángulos, ¿verdad? Y utilizar estos tres criterios. O sea, bien puede ser el criterio LAL, el criterio ALA o el criterio LLL. Ok. Esto me parece que ya lo habían estudiado, si no me equivoco, en los cursos anteriores, ¿verdad? Sí, Sí, ok. Entonces vamos a ver los ejercicios, tal vez eso sea lo nuevo ahora, no sé, tal vez. Ok, entonces aquí tienen algunos ejemplos resueltos, ¿verdad? Entonces vamos a resolver otros. O sea, vamos a resolver otros porque aquí estos ya están resueltos, repito. O sea, pueden leer el documento. Vamos a ir, creo que con los problemas aquí que están por acá.
Ok, entonces vamos a empezar con el problema. ¿Dónde lo tenía? Aquí está. Ok, entonces voy a hacer el problema número 2. El problema número 2 dice, a ver, tener así, o sea, tener la figura de aquí abajito, ¿no? Vamos a marcarla. Ok, entonces tenés a esta figura. ¿No? Entonces pues tenés a este triángulo, dice que el triángulo ABC. ¿No? Profe, Ese triángulo, si bien recuerdo, ese ejercicio que encerró en rojo, ya lo había hecho, si bien recuerdo. Ok, entonces igual vamos a hacerlo por los demás. Entonces, ¿te acordás cómo iba? Ok, entonces lo que dice aquí, o sea, lo que tenemos de Sí. información es de que PB es igual a QC. O sea, de que este segmento, ¿verdad? El segmento PB, vamos a marcarlo. A ver, vamos a marcarlo aquí fácil con esto, ¿no? Entonces, este segmento PB corresponde a este segmento QC. Entonces, también tenemos de que el segmento PC, marcarlo con otro color. Ok, entonces este segmento PC es congruente con QB. Entonces vamos a marcarlo en la figura. Entonces PC es todo este lado, ¿verdad? Tiene que ser congruente con QB, que sería todo este lado. Este que está acá. Ok, entonces hay que ahora probar de que el triángulo APC es congruente con el triángulo AQB. Ok, entonces, ¿cómo hacemos eso? Dice que, o sea, bueno, se dice que en geometría hay que tener vista, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que tener vista en el sentido de que tienen que lograr ustedes establecer qué criterio van a usar para empezar. Sería de congruencia, evidentemente. Y lo otro es, tienen que utilizar toda la información que les dan en la figura o proporcionan en la figura para hacer el problema. Profe, Sí. ya sé cómo hacerlo. Puedo trazar el segmento PQ. Y vamos a trazar aquí a PQ. Sería, vamos a hacerlo en, tengo aquí a PQ. Entonces, trazo PQ y me doy cuenta que como el ángulo APC igual al BQA, el ángulo APQ debe ser igual al PQA. Pero ¿por qué esos dos ángulos son congruentes? Eso no te lo dan. Porque el ángulo APC es congruente con el ángulo BQA. Es dato de la figura. No, eso no es dato. Sí. Profe, borre el segmento PQ. Sí, Ahí va a ver Sí. O sea, pero fíjate que sale las dos. un profesor, signo, ¿sí? a mí se me ocurrió una idea con el segmento PQ, porque sabemos que trazamos el segmento PQ y sabemos que los dos triángulos tienen adentro el triángulo APQ. Entonces, también nos dice que PC igual a QB y que PB igual a QC. Entonces, sabemos que cuando trazamos PQ, los dos triángulos de abajo de PQ son congruentes y por lo tanto son iguales, y cuando se le suma PQ, PAQ también va a ser igual.
Espera. Déjame ver si te entendí. Está bien gigante. Sí. Voy a ponerlo. Voy a ponerlo. Sí, vamos a ponerlo por aquí. Ok, entonces decía, era este, ¿verdad? Espérame, Paulina. Aquí está. Ok, entonces ahora sí, tal vez me ubicas de nuevo. Lo que pasa es que estaba viendo la figura y no me ubiqué. Trazamos PQ. Ok, PQ es ese segmento. Correcto. Si lo trazamos, esa podría ser como un triángulo adentro de los dos triángulos, tipo, está dentro de ABQ y de APC. Ujú. Entonces, Que son los dos triángulos que sabemos quiero que es probar. La correcto. congruencia. Entonces, ese triángulo está dentro. Y después nos damos cuenta que BPQ y BP. CQP son congruentes porque Ujú, dice que QB y PC son iguales. ujú. Y también dice que PB y QC también lo son. Y sabemos que estos dos ángulos son ¿Cuál es el congruentes. último? Sí, o sea, sería BP va con QC. Y el otro es Ujú. PC va con BQ. Ujú. Correcto. ¿Y qué otro? Y también sabemos que BP, el ángulo BPQ BPQ. y el ángulo CQP son BQ. congruentes igual. ¿Por qué? Eso sí. Porque ahí sale como que estos dos ángulos que están aquí, sale que están congruentes. APC Sí. y Pero, ujú, AQB. Y ok. entonces, por lo tanto, esto mide AC y AB miden 180. Por lo tanto, BPC y PQC tienen que ser iguales. Mm, de hecho, ese bien puede ser un razonamiento válido, solo que un pequeño detalle, este signo de interrogación te indica de que no está no está establecida la Exclamación. congruencia entre esos dos ángulos, ¿verdad? ¿Qué cosa? No está establecida la congruencia entre esos dos ángulos. Entonces Pero ¿por qué, profe? Si, vos tendrías que probarlo simplemente, ¿no? Entonces se puede probar de que en efecto esos dos ángulos son congruentes. ¿por qué? ¿Por qué lo tenemos que probar, profe? Si Porque ahí hay un dice, símbolo de exclamación que indica de que la congruencia no está establecida todavía. entonces se El puede, símbolo de exclamación significa eso. o sea, que tengo que probar que APC el ¿Es ángulo APC congruente? es congruente con el BQA. Tengo que probarlo. Sí, tenés que probarlo. Y de hecho sería en el orden APC con el AQB. Entonces, ese símbolo de interrogación dice, ok, fíjate que es como una clave, ¿no? Esos dos ángulos tienen que ser congruentes, pero pues todavía no lo sabes, ¿verdad? Tendrías que probarlo. O sea, que podemos tomar como que son congruentes. Tendrías que probar que son congruentes. Ya sé por qué pueden ser congruentes, porque dice Ujú. que BQ y PC son iguales, entonces por lo tanto y también BP y QC son iguales, entonces cuando se trace BQ y PC, como miden lo mismo, tienen que ser congruentes porque sería el mismo ángulo el que quedaría arriba. A ver, algo así, pero hace falta algo. O sea, discúlpeme si soy tan, como que no le quiero dar la razón, pero no es eso. Entonces, yo lo que quiero es que utilicen los criterios, que son los que acabamos de ver. Entonces, eso es lo que están olvidando únicamente. O sea, no sé si lo han notado, pero no han dicho nada de los criterios. Pues yo tenía pensándolo bien,
Pues yo tengo 3 soluciones. Uno usando el criterio lado, lado, lado. Y 2 usando el mismo criterio lado, ángulo, lado, nada. Nada más que un método de lado, ángulo, lado no he demostrado que el ángulo APC es congruente con el ángulo ABQ. Ok, entonces hagamos eso, ¿no? Probemos de que esos dos ángulos son congruentes. Si esos dos ángulos son congruentes, entonces después vamos a utilizar, digamos, uno de los criterios de congruencia de triángulos. Y me gustaría bastante que utilicemos la solución que decía Paulina. Y es básicamente esta, ¿no? Déjame ver, era esta, ¿no? Entonces unías P con Q, así era, ¿verdad? Y probabas de que el triángulo BQP y el triángulo CPQ son congruentes. ¿Y eso por qué va a implicar la congruencia de APC y el AQB? Porque el APQ es un triángulo que está en los dos triángulos que yo quiero probar la congruencia, ¿verdad? Entonces, entonces partamos de ese hecho, ¿verdad? Primero probemos de que en efecto esta congruencia de triángulos implica, o sea, que el triángulo APC sea equivalente o sea congruente con el AQB, implica que el triángulo BQP sea congruente con el CPQ. Entonces, no solo implica, sino que más bien, estos dos triángulos son congruentes si y solo si estos dos triángulos son congruentes, ¿verdad? Una equivalencia, ¿no? Es como tener esto que está aquí. ¿Eso por qué? Porque, repito, el triángulo APC contiene al triángulo APQ. Eso fue lo que dijo Paulina. Y que el triángulo también, el BQA, también contiene, o el AQB, también contiene al mismo triángulo APQ. Entonces, esa congruencia de triángulos se va a dar siempre y cuando se dé esta congruencia de triángulos. Ok, entonces ahora probemos de que en efecto estos dos triángulos son congruentes. Por el teorema, por L, A, L, lado, ángulo, lado, sabemos que PQB y PQC son congruentes porque sabemos que BQ y PC son iguales y también sabemos que PB y QC son iguales. Ahí están los dos lados. Y el ángulo sabemos que es igual porque sabemos que si mide 180, BA y Pero AC mide ¿cuál sería el ángulo? Sería en todo caso este. Déjame marcarlo. Sería este. Sí. Pero ¿por qué ese ángulo va a ser congruente con este otro? Porque si mide 180 y sabemos Pero que ¿quién mide 180? AC. ¿Cómo así? AC mide 180 y sabemos que... Pero hace no un ángulo, hace un segmento. Sí, ese es un segmento. No, perdone, pero sabemos que la suma de los ángulos tiene que ser 180. La suma, ok. ¿De cuál ángulo? ¿Del triángulo? No, de AQP AQP y BQC. y BQC. Pero BQC, pero ese ángulo no se genera entre ellos, ¿verdad? No se genera entre ellos. Sí, ¿verdad? O sea, por ahí no va, ¿no? Porque es que quiere a este ángulo, ¿no? O sea, tenés que buscar. Bueno, entonces el después de ángulo este puede ser, si ese no puede ser, el ángulo puede ser PQB igual a CQP.
BQ. Es que, o sea, el problema está en que no, o sea, eso que me estás diciendo de los ángulos congruentes va a pasar siempre y cuando vos probes de que esos ángulos en efecto son congruentes. La cosa es que qué argumento va a utilizar de congruencia de ángulos si yo no te doy ningún ángulo igual. O sea, ya dijimos, ¿verdad? De que ese signo de exclamación indica de que esos dos ángulos no son congruentes directamente. No son congruentes. Tendrías que llegar a probar que son congruentes. No lo puedes usar todavía. Ya, entonces ese sería el pequeño detalle, ¿verdad? El detalle ahí que está haciendo que no veas el problema. Ok, entonces mira, esos dos triángulos, el BQP y el CQP, son congruentes porque se cumple el criterio lado, lado, lado. Entonces va a ver ahí de que, por ejemplo, el BP, es congruente, que está acá, es congruente con el CP. Con el QC. Esos dos son congruentes. También este otro lado, que sería el PC. El PC es congruente con BQ. BQ. Ok, y por último, el PQ es, el lado PQ está para los dos triángulos. Está tanto para el triángulo BQP como para el triángulo CPQ. Entonces, esos dos triángulos son congruentes por el criterio LAL. Y de hecho, esa congruencia podría establecer LLL, perdón. Esa congruencia, de hecho, sería corresponde con C. También ya sabemos, ¿verdad? De que P corresponde con Q. Y por último sabemos de que, a ver, Q corresponde con P, ¿no? C con P. Sería así, ¿no? Entonces ahí tenés, ¿verdad? Entonces ya miraste. ¿Por qué se corresponden entre sí? Es que BP mide lo mismo que CQ. BQ mide lo mismo que CP. Y PQ mide lo mismo que QP. Porque son el mismo segmento. Entonces, el segmento PB es congruente con el segmento QC. Así es, son congruentes. Esos dos por dato del problema, de hecho, ¿verdad? Ese es un dato del problema. O sea, pueden ver aquí, los datos del problema creo que estaban dados aquí, ¿no? Bueno, aquí no puedo mover la pantalla. Pero sí, ese es un dato del problema en particular. Ahí está. Entonces, así o sea, y de hecho, lo del ángulo va a pasar por la congruencia, no al revés. El problema era como que especial en ese sentido, ¿verdad? Como los dos triángulos son congruentes, entonces los ángulos correspondientes van a ser congruentes también. Entonces, hasta después se va a dar la igualdad de ángulos, no antes. Este problema era así, ¿verdad? O sea, por criterio lado, 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 los dos triángulos BPQ y el CQP son congruentes y eso implica de que este ángulo sea congruente con este ángulo. Pero no antes, ¿verdad? Antes no se cumplía. Okay. Está bien. Y entonces eso ya permite también probar la congruencia de esos dos triángulos que estaba con símbolo de exclamación antes. También eso ya se puede probar. ¿Por qué? Porque es como decía, a ver, por ejemplo, este ángulo. Bueno, sí, es que esa congruencia de dos ángulos implica también la congruencia de los triángulos APC y AQB. Esos dos triángulos van a terminar siendo congruentes porque porque se va a generar esto, ¿no? A ver,
Si lo alcanzo a trazar. Ok, entonces vamos a trazarlo aquí. En color, sí, en verde está bien. Después lo borro. Entonces, mira, este triángulo, este lado, es congruente con este otro triángulo que se forma por acá, ¿no? Siguiendo a APC. Entonces, esos dos triángulos son congruentes. Luego, esos dos ángulos marcados como APC y el AQB son congruentes también. Porque Sí, son congruentes. porque se cumple la congruencia de triángulos. Y ya podría hasta ahí quitarle ese símbolo de exclamación, ¿verdad? Porque ahora sí ya saben que son congruentes. Ok. Entonces, así era la solución de este problema. Y de hecho, lo normal, ¿verdad? O bien, lo que deberían de hacer ahora sería, pues, escribir todos los pasos que hicimos para hacer este problema, ¿verdad? Entonces, esos pasos, por lo general, se hacen, Profe, sí, sí. yo resolví un problema similar a ese, pero sin el signo de exclamación. Ya. Sí, sí, pero aquí era importante observar, ¿verdad? De que eso no te da un dato más, ¿verdad? Ok. Entonces, fíjate, la clase ya casi termina. Ahora, bueno, tienen ustedes ejercicios aquí resueltos, ya hechos. Resuelto. Entonces, ustedes pueden ver de que aquí, en este cuadro, se van a ir viendo, por así decirlo, se van a ir dando todas las justificaciones del problema. Yo lo que necesito es que ustedes ahora hagan ese cuadro para el problema que acabamos de resolver. Esto queda grabado, así que te puede servir volver a ver el video. Entonces, de realizar el cuadro de pasos correspondientes para justificar a este problema. De nuevo, tienen que ustedes hacer una afirmación y luego una justificación. Recuerda no utilizar la cuestión de la congruencia de ángulos, ¿verdad? Porque eso fue lo último que se casó por que estos dos ángulos son congruentes, ¿verdad? En el P y en el Q. Ok, entonces ese sería uno de los primeros problemas de tarea. Y después aquí tienen ustedes ejercicios. O sea, tienen, ¿cuántos? Tienen desde el A hasta H en incisos. Lo que hay que hacer, dice... Serían 8 ejercicios. Sí, pero son rapiditos. Lo que hay que hacer, dice, es que para cada par de triángulos hay que establecer por qué criterio de congruencia esos dos triángulos son congruentes. Por ejemplo, en el triángulo, en la figura esta, en la figura B, esta que está acá. Entonces, esos dos triángulos, el ABC y el DEF, son congruentes por el criterio. ¿Qué criterio? Por el de... ¿Cuál sería? Bueno, también dice, o indicar de que hace falta información para establecer la congruencia también, ¿verdad? Eso puede. Aquí creo que en el B creo que falta información. Sí, de hecho, tenés que tener 3 datos para establecer una congruencia. Tenés que tener o 2 lados y un ángulo, o 2 ángulos y un lado, o los 3 lados. Aquí solo tenés información, un lado, un par de lados y un par de ángulos. Así que falta información para establecer congruencia. Eso también tienen que saberlo ustedes, ¿verdad? Tener 3 pares de información. Y además, una de esos pares tiene que ser un par de lados. No se puede establecer una congruencia. Ya, entonces, tiene que decir si se puede hacer la congruencia y si se puede, entonces tiene que decir qué criterio. Ya. Por ejemplo, en el problema A, ¿qué criterio establece la congruencia entre esos dos triángulos?
El, Lado, ángulo, lado. el ángulo, lado, ángulo. Ujú. Eso sería el de los ángulos, ¿verdad? Ángulo, lado, ángulo. Porque tengo un par de ángulos. Perdón, dos pares de ángulos congruentes. Sería el ángulo en A y el ángulo en D. Ese es un par. El ángulo en B y el ángulo en E. Ese es otro par. Y además el lado AB y el lado ED. Esos dos son congruentes. Así que eso ya implica la congruencia de triángulos. Pregunta. ¿Qué hubiera pasado si este ángulo, a ver, vamos a marcarlo. ¿Qué hubiera pasado si en vez de ser este lado el que es congruente con AB? ¿Qué creen que hubiera pasado? ¿Hay o no hay congruencia? Aún no hubiera congruencia. ¿Mm? Ok, repito la pregunta, tal vez estaban distraídos. Tenés al triángulo ABF y al triángulo CED. Entonces, esos dos triángulos sabemos de que el ángulo en A es congruente con el ángulo en D. El ángulo en B es congruente con el ángulo en E. Pero ahora, bueno, el problema original dice AB congruente con ED. Y en efecto, por el criterio LAL, los dos triángulos son congruentes. Los son congruentes. Ahora, suponete que en vez de tener ED, vos tengas que es CD, el que es congruente con AB. Pregunta, ¿los dos triángulos son congruentes todavía? No. Sí. Ok, la respuesta a eso es, no, ¿verdad? No, porque para que se haga la congruencia A-LA, entonces tiene que estar en ese orden, jóvenes. Tiene que estar ángulo, el lado y el ángulo. No, por ejemplo, si lo tomas así, entonces estaría la congruencia en este triángulo, estaría ángulo, lado, ángulo. Pero en el otro triángulo estaría ángulo, ángulo, lado. ¿Ya miraste? Si Y eso no existe. entonces ahí no habría un criterio de congruencia, ¿no? Que podría, No hubiera congruencia. bueno, aunque sí podrías decir, vamos a confundir un poquito, vamos a hacerte pensar un poquito. Entonces fíjate que este ángulo también va a ser congruente con este de acá, ¿no? Por suma interna, ¿verdad? Sí. Pero de nuevo, ¿no? Este lado no necesariamente, este lado que está acá, no se sabe si es congruente con el CD. Entonces no podría establecer una congruencia de ángulo, de triángulo. Así que no sería suficiente, ¿verdad? Esa información. Ok. Entonces, borro todo eso. Ok, entonces ese es un primer tipo de ejercicio, ¿verdad? Ese es solo que tiene varios incisos. Y hay uno de estos problemas que vamos a ver cuál decido para que establece, para que se entregue, ¿verdad? Entonces aquí tenés hasta 7 problemas, 5 problemas. 5 problemas. Entonces vamos a ver uno de estos para que lo resolvamos en la tarea. Se lo dejo de asignación. Bien, entonces, más o menos por aquí terminamos. Y pues ya solo queda, a ver. Pues este tiempo solo es para pues, ya despedirnos, ¿no? Entonces pasen buen día. Y creo que ya van a clase con Matilde, así que los dejo, ¿verdad? Buenos días. Muchas gracias. Igual a ustedes Adiós. por asistir. Nos vemos. Nos vemos.